sabía nadie qué éramos. Tuvimos que poner en nuestros rótulos exteriores centros de entrenamiento. La gente no sabía si vendíamos nutrición, si éramos una tribu, una secta. Ensayo, error. Eso nos llevó a que en el año 15 pues cerrásemos 5 contratos de franquicia, porque aquí atendemos también a clientes que jamás en la vida se plantearían ir a un gimnasio. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Y la charla de hoy con Felipe me iría satisfecho si supiésemos la principal característica por la que Felipe es capaz de innovar en el mundo del fitness. Vas a descubrir cómo Felipe ha sido capaz de crear una franquicia con más de 60 centros de entrenamiento en solo 9 años y conocerás a conciencia las razones por las que ha tenido tanto éxito en su modelo de negocio. Y a mí no se me olvidará nunca cuando conocí a Felipe. Fue allá en el año 2014-2015 en un congreso en Sevilla, donde yo veía a Felipe con una carpetilla de su gimnasio hablando con todos los asistentes al congreso. Yo en ese momento no me atreví a hablar con Felipe, pero sí que luego, cuando llegué a mi casa, empecé a investigar sobre Felipe. Me di cuenta que era un tío que tenía un bagaje brutal. Había sido preparador físico de equipos de fútbol, después se había metido de lleno en la organización de los Juegos del Mediterráneo, casi nada. Y después pasó también a la parte de la gestión pública, montó una empresa de consultoría, Liderazgo Consulting, pero si por algo se conoce a Felipe es por los Sano Centers, por los centros de entrenamiento personal y grupal Sano Center. Y si tuviese que, decir 3 cositas de Felipe así por encima, diría que es un tío súper innovador, que está enfocado siempre en el equilibrio entre vida y negocio, entre vida familiar y negocio, y que es un líder inspirador y una mentalidad de crecimiento constante. Bienvenido a Capitanes del Fitness, Felipe, y sobre todo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast, invitarme a este mundo, este universo de capitanes, del que lógicamente me siento muy honrado de poder pertenecer durante un ratito y de aportar, pues, sobre todo los muchos errores que yo he cometido a lo largo del camino. El placer es nuestro, sin duda, Felipe. Y esto de los errores me gusta porque de los errores siempre hemos dicho que podemos aprender infinidad de cosas. Pero bueno, seguro que también tiene muchos aciertos en el camino que también nos los puedes contar, ¿vale? Y a mí me gustaría empezar, Felipe, por... Tú sueles decir que la clave de tu experiencia como preparador físico y junto con todo el sector privado te ha ayudado también mucho a toda esta, emprendimiento que has hecho con Lozano y con Lidera y con todo este pedazo de empresón que has montado. Quiero que me cuentes un poco esto, no sé. Pues en principio, la verdad que tuve experiencias realmente interesantes desde inicio. O sea, en el inicio de mi actividad profesional, yo ya comencé como haciendo pinitos en consultoría. Ya estaba en una empresa que prestaba servicios haciendo auditorías de calidad a escuelas deportivas en Granada para el Patronato de Deporte. Y eso ya me dio, lógicamente, una visión de que el mundo de la gestión del deporte pues también podía ser una vertiente profesional interesante, ¿no? En un momento en el que era la menor de las iniciativas profesionales que podía tener un licenciado, ¿no?, en ciencia del deporte. Pero a partir de también tener experiencias de entrenamiento directo, como tú bien dices, relacionado con el fútbol, y la experiencia de gestionar, digamos, la cosa pública del deporte, en un patronato de deporte muy modestito, muy pequeñito, en un pueblo de Almería, en Macael, pues me dio una visión muchísimo más poliédrica, más universal de lo que realmente, de la importancia vital que tiene la gestión del deporte, los gestores deportivos y los servicios deportivos en la vida de las personas. Y eso fue, pues yo creo que definitivo
para ir produciendo o generando productos y servicios que realmente impactasen en la calidad de vida de las personas. Desde luego. La verdad que tú terminarías más o menos cuando yo empecé. ¿Sobre qué año terminaste tú la carrera? ¿90 y qué? 92. Yo 92. fui de la generación, Terminaste con las Olimpiadas, ¿no? O sea que... efectivamente, Pues... justo en el año del COVID, sí. De COVID, no del COVID. De COVID, que me ha puesto los vellos de punta, Felipe. No, no, no. No, te decía esto porque yo empecé en la carrera en el año 94, yo terminé en el 98 y, bueno, yo para los que no lo sepáis también estudié como Felipe, también Ciencias del Deporte y yo no me dediqué a la enseñanza. Hace poco estuve en un evento del 25 aniversario de haber Aniversario. terminado la carrera y era la única persona que no estaba dedicada a la enseñanza de toda mi promoción. Si yo fui un patito feo, tú ni te cuentas, vamos, porque por aquella época todo a profe, a ser profe, ¿no? Efectivamente, yo creo que en mi promoción yo compartí estudios, entonces a partir del segundo, ya con esa inquietud que tenía por el mundo de la gestión, hice paralelamente ciencias políticas. Y Toma eso ahí. pues me permitió sobre todo conocer en profundidad lo que era la administración pública. Yo hice la rama de administraciones públicas. Eso me permitió entender de alguna forma lo que eran mundos que para un licenciado en ciencias del deporte eran absolutamente desconocidos. Y mundos necesarios porque son los que de una vez, o sea, al fin y a la postre, los que nos permiten generar servicio y un servicio coherente, equilibrado, sostenible en Ujú. la iniciativa pública del deporte que ha sido el motor fundamental para la creación de la industria que hoy conocemos. Totalmente. A día de hoy tenemos tiene dos vertientes, o sea, la de Lidera y la de Sano. ¿Dónde están ahora tu foco, tu esfuerzo principal? Es difícil, ¿no? Es difícil. La verdad que son dos pasiones y por eso hasta la fecha no he querido renunciar a estar aproximadamente en un 40 en Lidera y un 60 en Sano. La vertiente Lidera me da un feedback continuo del sector, de la industria, también de la parte pública, no solamente de la parte privada, sino de la parte pública, Ujú. políticas públicas del deporte, en las que la vertiente privada tiene que apoyarse, tiene que cooperar, tiene que colaborar y tiene que aprovechar. Y en ese sentido, el foco y el feedback que me aporta Lidera es muy rico. Pero también Sano, porque Sano al final aterriza directamente en el servicio que reciben los ciudadanos. Y también se establecen unas sinergias muy interesantes para transmitirlas en lo que sería la asistencia y consultoría que se aporta desde Lidera. Lidera preferentemente focaliza en el mundo público, pero también pues, aterrizamos en el mundo privado fundamentalmente en la parte que toca el turismo deportivo o la vertiente Ah, deportivo-turística, que es donde mm, estamos de alguna forma intentando incorporar pues, formas mucho más equilibradas, coherentes y sostenibles de trabajar, ¿no? fantástico. Me gustaría que nos fuésemos centrándonos un poquito más en la parte de Sano, porque creo que va a ser más interesante para nuestros capitanes y capitanas. Y me gustaría saber cómo surge la idea de iniciar esto de los centros Sano, cuando, si nos vamos hacia atrás, en el 2013, a lo mejor cuando empieza eso a dar tiki vueltas en la cabeza, 2012, no sé en qué fecha te empieza a dar vuelta, ahora me lo contarás, no había tantos centros o había muy poquitos centros con este enfoque, ¿no? Ahora sí que es cierto que han salido como setas, algunos bien paridos y otros menos, si quieres después ahora hablamos de eso, pero, o sea, ¿en qué te inspira? O sea, ¿cómo llegas ahí? Pues llego por reacción. Date cuenta que en el año 2012, 2013 hay una eclosión bárbara de centros low cost. Centros low cost que también como setas colonizan todo lo que es el mercado del fitness, y de alguna forma marginan de una manera muy notable al profesional del entrenamiento, al profesional
que se ha formado, que tiene un expertise. O sea, el factor humano queda absolutamente relegado. Prima el contenedor, prima la maquinaria, prima un autoservicio y se construyen en España, y tú lo sabes bien, un sinfín de parking, o sea, parking deportivo, en los que la gente aparca durante un rato y se marcha de una manera absolutamente autónoma y sin ningún tipo de valor añadido que pudiera aportar el personal. Ante eso, está claro que hay corrientes, sobre todo anglosajonas, que ya empiezan a trabajar un modelo de entrenamiento en grupo reducido o de entrenamiento personalizado que empieza a aportar mucho más valor al cliente, en el que el factor humano es determinante y con unas dimensiones y una inversión estimada, pues mucho más asequible y accesible para esos perfiles que en el año 2013-2014 salen rebotados de la industria. Salen rebotados porque al primar un low cost, el factor humano queda absolutamente marginado y ya no se contrata a una persona por el valor que aporta o por su formación o por sus competencias. Se contrata un guardia de seguridad prácticamente, un conductor de circulaciones, o sea, una persona sin ningún tipo de capacitación específica ni profesional a la que poder pagarle un sueldo indigno, ¿no?, para nuestro sector. Por tanto, Sano nace en primer lugar de esa reacción ante un mercado que a los profesionales del entrenamiento nos relegaba prácticamente a la nada, a la desaparición. ¿Y qué hace que los centros Sano, porque, bueno, nace el primer centro Sano creo que en el 2014, ¿puede ser? El primero en mayo de 2013 fue el piloto 2013, en una, una localidad muy pequeña de Almería, en Albox. en Albox. Allí el primero medía 74 metros cuadrados, estaba en un primer piso, ni siquiera estaba en planta calle. Y solo un dato, el equipamiento deportivo que nosotros metimos en ese centro era prácticamente el doble en inversión de lo que hoy metemos en un centro de 400 metros. El doble cuando abristeis, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué porque, tenía? bueno, tenía algo muy parecido a lo que era un gimnasio. Y Claro. no, y claro, teníamos que, hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo. O sea, se cometieron afortunadamente muchos errores, porque los errores, como tú bien has dicho al principio, son los que nos han ido alumbrando la solución, alumbrando y perfeccionando soluciones que puedan ser más sostenibles, más viables. Pero ya te digo que comenzamos pues cometiendo todos los errores que uno tiene que cometer en un piloto, en un mínimo producto viable. Ujú, ujú. Y de ahí que llevó a, o sea, de ahí supongo que aprendisteis muchas cosas. O sea, ¿qué 3 cosas o qué errores más graves fueron? Entiendo que el del equipamiento, ¿no? Que es, dijisteis, bueno, pues hacemos Bueno, un gimnasio pequeñito, ¿no? Error. efectivamente, error, porque primero, si tú quieres transmitir la diferencia de tu valor con respecto a un gimnasio convencional, el cliente tiene que empezar a notar que no hay similitud entre el equipamiento de un centro de entrenamiento funcional con respecto a un gimnasio convencional. Eso en primer Ujú. lugar. En segundo lugar, el tamaño. El tamaño importa también aquí. El tamaño, dentro de que tiene que ser equilibrado para que la inversión sea accesible, tiene que tener eh, unos metros cuadrados suficientes para que pueda existir escalaridad y para que pueda, digamos, podamos superar la barrera del autoempleo y pasar a un modelo de negocio. Ujú. Y en tercer lugar, importante también es la ubicación, es decir, un primer piso es un crimen. Es decir, está claro que desgraciadamente tenemos que estar en planta de calle. No es estrictamente necesario que estemos en primera línea de playa, es decir, en una localización top, pero sí con la suficiente visibilidad, accesibilidad y aparcamiento para facilitar en lo posible que no dependamos en exclusiva de ese radio de 10 minutos andando en el que de alguna forma nos podemos constreñir si no cuidamos también esa variable. Ujú. ¿Cómo hacéis para seleccionar las ubicaciones? ¿Si trabajáis con algún software que os diga, este sí, este no? Yo digo muchas veces en mi vídeo, digo,
si vas a montar algo y tienes un local, primero analiza qué es el sitio y si no es, alquila ese local para otra cosa y búscate tú el sitio, ¿no? Porque es tan importante la ubicación, pero claro, muchas veces lo seguimos haciendo a ojímetro. Oye, que no tenga la zona de costa muy cerca, porque si no tienes la mitad de clientes peces y la otra humanos, que no tengan autopistas muy grandes que estén rodeadas. No sé, o sea, ¿cómo hacéis para buscar ubicaciones? Porque para mí, para este negocio es vital. Es vital y no es fácil. No es fácil porque he de reconocer que nos hemos llevado sorpresas súper agradables con locales en los que no teníamos confianza alguna y todo lo contrario, o sea, apuestas muy decididas pues, por locales que teóricamente cumplían esos indicadores que habíamos incorporado como elementos decisivos y que realmente al fin y a la postre se han ido comportando pues, de manera muy regular o muy irregular. Está claro que, como tú bien dices, tenemos que establecer un radio o una densidad de público o de cliente potencial que quintuplique prácticamente el límite o el techo potencial de lo que tú presumes que va a ser el aforo de tu centro. Si no tiene digamos, la masa potencial para multiplicar 5 veces esa cantidad, imaginaos que el techo potencial de un centro son 250 clientes, pues lo ideal es que cuando hagamos el embudo de análisis en el que nosotros segmentamos con exactitud cuál es el perfil de tu cliente potencial, que al menos tenga 5 veces esa masa de clientes, porque es muy probable que a lo largo y ancho de 5 años pueda ir necesitando renovar esa gente. Es verdad 5 que veces la base de clientes, ¿en qué radio de acción? en un radio de acción no superior a 15 minutos andando o 10 minutos en coche. Uh-huh. Eso es fundamental. Después hay barreras geográficas dentro de las ciudades que limitan el círculo sobre un mapita puede estar perfecto, pero después hay que hacerlo caminando para ver si hay autovías, si hay vías de alta densidad o de alta velocidad que nos limitan muchísimo los barrios, si hay vías de tren, si hay una gran instalación deportiva, un campo de fútbol, si hay un paseo marítimo, el mar, etcétera, como tú bien dices, que pueden limitar mucho el acceso. Y evidentemente qué compañeros de viajes tenemos en el entorno también es fundamental. O sea, si lo que tenemos alrededor son negocios o son instituciones que no comulgan exactamente con los principios que tú vendes, pues a lo mejor está en una situación o en un lugar que no puede, que no es tan correcto. Y eso a priori. Después hay que ver el local, si realmente cuenta con a priori con esas condiciones básicas para minimizar la inversión y sobre todo potenciar la escalabilidad del negocio, que el negocio pueda crecer y que no tenga un techo de partida en el número de clientes potenciales que limite la rentabilidad que pueda tener en el futuro. Uh-huh. Uh-huh. Muy buena información nos acabas de dar ahí, o sea, para cómo buscar y cómo seleccionar esas ubicaciones, ¿no? Para un centro deportivo. Hace poco estaba aquí, creo que tú lo conoces porque en un webinar estaba él también, Albert Montserrat, de los centros Dona 10, Dona 10 de Barcelona, de Pilates, y decía que el mismo centro con una ubicación de una manzana atrás, una manzana adelante, podría llevarle a una facturación de diferencia de 10.000 euros en un centro pequeñito. O sea que de 10.000 euros al mes. Dice, hay tanta diferencia de tener una buena ubicación a una mala ubicación. Y esa ubicación puede ser, oye, lo que tú dices, ¿eh? O sea, de estar aquí, estar la manzana de atrás, ¿eh? O sea, y ser Totalmente. increíble la diferencia, ¿no? Y un factor clave también, tienes que analizar tu público. ¿Cuál es tu buyer persona? Porque al final, si tu público, ¿cómo se comporta tu público? Tu público y tu cliente potencial es un cliente de primera hora de la mañana a la hora de venir a entrenar, es un cliente corporativo, viene durante la actividad profesional, es un cliente residencial que va a usarte con intensidad cuando termina la jornada y por tanto es un público residencial. O
sea, tienes que determinarlo porque al final, ¿dónde te vas a ubicar? Fíjate que nosotros hemos tenido mucho éxito cuando entendimos que nuestro público preferentemente es un público residencial. Nosotros no nos ubicamos en zonas comerciales, es decir, los centros de las ciudades donde más actividad comercial, allí hemos tenido una actividad un éxito Fíjate. irregular. En cambio, en aquellas zonas residenciales de expansión, de gran eclosión, es donde mejor estamos funcionando, más con resultados exponenciales, porque es donde ya acaba la actividad profesional y empieza esa actividad de autocuidado que nosotros tratamos de trasladar y transmitir a nuestro cliente, ¿no? Y que lo tenga fácil, que sea accesible, que tenga aparcamiento sencillo, pero que preferentemente utilice, si es posible, pues transporte, movilidad sana y de cercanía, ¿no? Siempre sana. Sana, ¿no? El otro día, hablando un poco de esto, de los barrios en crecimiento, hicimos nosotros una campaña de captación de clientes a un gimnasio en Madrid, donde hablamos con el propietario del gimnasio y le dijimos, en Madrid el coste por lead es muy alto, tienes que tener este presupuesto no sé cuánto, tienes que tenerlo en cuenta. Ostras, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Que iniciamos la campaña, el coste por lead más bajo que habíamos conseguido en todo el año, porque estaba ubicado en una zona tan concreta que no había absolutamente nada, que estaba la gente deseando de que se abriese un centro deportivo y, por tanto, hostia, los resultados de las campañas fueron brutales. Brutales, ¿eh? O sea, y a nosotros nos sorprendió de una forma increíble. O sea, que la ubicación en ese caso, pues fíjate, ¿no? O sea, una zona residencial que todavía no ha abierto ningún centro deportivo y que Ujú. toda la gente que hay es cliente potencial. Éxito del tirón. Claro, tienen muchos clientes cautivos, que además el factor de cercanía y sobre todo el factor de relación, las relaciones que se producen y que se tejen dentro de tu centro. Al final eres un catalizador de relaciones sociales de barrios nuevos, barrios en los que todavía hay un perfil de gente joven, normalmente con hijos, o ya aquellos que ya empiezan a dejar de ser tan jóvenes, pero tienen un espíritu súper cañero, y que en esa zona hacen falta centros de relación social, centros que vertebren esas relaciones. Los centros boutique, una de las funciones absolutamente indispensables e imprescindibles que tienen es precisamente tejer ese tipo de relaciones. Por tanto, en esos barrios en los que hace falta precisamente vertebrar ese tipo de relaciones, pues tienen todo el sentido del mundo. El otro día, hace poco hacíamos una campaña nosotros a un cliente que quería abrir una nueva ubicación y nos dijo, oye, ¿cómo podemos hacer para saber si esa es buena ubicación? Y lo que hicimos fue una campaña haciendo una encuesta a esa zona. Los datos salían que, oye, por lo que nos dice la gente, chapó, tírale para adelante. Le tiró para adelante, éxito total. No sé si este tipo de acciones la hacéis vosotros, o sea, el hacer alguna campaña para encuestar a la zona en concreto y ver cuál es esa respuesta, ¿no?, de ese cliente potencial que está ahí, pero que todavía no lo conocemos. Lo primero, bueno, es que es fundamental ese tipo de acciones, sobre todo cuando estás dudoso entre varias ubicaciones. Está claro que cuando analizas la competencia directa que vas a tener, cuando analizas qué bocadito del pastel te pueden ir quitando los distintos operadores, cuando analizas también qué parte del pastel te van a ir regalando o te van a ir preparando tus competidores. Es decir, nosotros tenemos de manera natural complementos naturales. Nosotros producimos clientes para determinados operadores y hay operadores que nos producen clientes a nosotros. Entonces tenemos que entender esa necesaria complementariedad. O sea, no hay competencia en nuestro sector. Realmente, cuando esto explote de verdad, como tiene que explotar, y como todo apunta, tendremos necesidad de multiplicar por 3, por 4, por 5 la infraestructura de oferta que tiene ahora mismo España, ¿no? Pero hasta tanto tenemos que intentar ayudarnos y tendremos que ir colaborando. Y cuando hacemos ese análisis, evidentemente, pues hay
centros, operadores, que no son competencia, que son complementarios, y hay zonas en las que hay que preguntar y hay que sondear si realmente un concepto, sobre todo cuando es un concepto que no se asocia directamente a lo que es un gimnasio, y tienes que Ujú. explicar que aquí no estás solo, que aquí estás acompañado en todo momento, que es una actividad conducida, que es una actividad personalizada, pero no individual, que tienes que, de alguna forma, explicar. Y nos cuesta trabajo a veces explicarlo. Lo entienden cuando lo disfrutan, cuando lo vivencian, pero hasta tanto nos cuesta mucho. Y cuando hemos hecho esos ejercicios de sondeo, lo hicimos en Granada, recuerdo, lo hicimos en Madrid, en 2 zonas, pues, ¿sabes qué pasa? Que no se enteran muy bien todavía. Y ahora, afortunadamente ya, como tú bien dices, esto ha, digamos, ha florecido como seta en todo el territorio nacional. En el 2015 prácticamente no sabía nadie qué éramos. O sea, tuvimos que poner en nuestros rótulos exteriores centros de entrenamiento porque la gente no sabía si vendíamos Ya. nutrición, si éramos fisioterapeutas, si éramos una tribu, una secta, qué éramos, ¿no? Total, total. Oye, Felipe, nos hemos quedado en, oye, ¿cómo fue el primero, este primer centro que Ujú. pusiste en Albox? ¿Cómo fue creciendo Sano? O sea, ¿fue creciendo ya como una franquicia o primero iniciasteis varios centros vosotros? Porque creo que también es interesante, capitanes, que a lo mejor tengan un centro o dos, les funcionen. Oye, ¿cómo poder ir escalando todo esto, no? O sea, ¿cómo escalasteis vosotros todo el negocio vuestro? Pues te digo, escalamos como el mercado nos condicionó. O sea, queríamos crecer a toda costa. Entendíamos que el producto era un producto que podía tener pues capacidad de replicarse en todo el territorio nacional, pero en el año 14 las posibilidades de acudir a un crédito financiero en este país eran absolutamente nulas. O sea, no había crédito ni para los más grandes. O sea, Ujú. teníamos un país que venía de la crisis más dura a nivel financiero que hemos podido Correcto. conocer. Ni siquiera el COVID, ni muchísimo menos, hizo el daño que hizo esa crisis. Hizo desaparecer prácticamente el 40% del negocio en el sector fitness. Pero además, el problema que tenía es que no solamente no había acceso al crédito, sino que además nuestro negocio venía de tener un IVA del 8, después pasó al 13 y después, de pronto, en el 13, justamente en el 2013, pasa al 21. Con lo cual se convirtió de facto en una actividad de lujo que no que lo que condicionaba muchísimo lo que eran los análisis de viabilidad que tú podías presentar a una entidad financiera. Ante la negativa de las entidades financieras, pues buscamos una fórmula para financiarlo y fue la franquicia. Había que defender a toda costa las bondades del modelo que habíamos pilotado, Ujú. de todo el conjunto de enseñanzas positivas y negativas que fuimos acumulando y todo el, digamos, el background que nosotros como profesionales de esto pues atesorábamos desde el año 92. Bien, pues todo eso hizo que, bueno, fuésemos aprendiendo con nuestros primeros franquiciados. Nuestros primeros franquiciados fueron pues nuestros conejillos de Indias con los que iniciamos un proceso de aprendizaje permanente, ensayo-error. Eso nos llevó a que en el año 15 pues cerrásemos 5 contratos de franquicia, de los que sumamos nuestro piloto y ya teníamos 6 centros en operación. Fueron los 6 centros más difíciles, los centros que más ilusionantes, porque realmente fueron los que construyeron las bases estructural de Sano. Ujú. A partir de eso, pues bueno, en el 16 ya fuimos creciendo, duplicando el crecimiento del primer año y así fuimos paulatinamente hasta este 23 que cerraremos finalmente la apuesta con 14 centros, ¿no? Nuevos. Pero, Guau. ¿Y en evidentemente, total? en total vamos a cerrar este año, si no pasa nada, con 69. Queríamos llegar a Guau. 70, pero bueno, es verdad que ha habido centros que se han ido cayendo en el camino por diferentes circunstancias. Pero bueno, en este periplo ya de 8 años, desde enero del 15, ya casi 9 en el que estamos embarcados,
pues el balance es positivo, ¿no? Y sobre todo la ilusión intacta, ¿no? O sea, que eso es lo más importante en este mundo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que un crecimiento muy bueno. Yo digo que casi ha ido duplicando casi, ¿eh? O sea, ha ido pum, 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 pum para arriba y creando al final una comunidad muy interesante, ¿no? Porque veo que también hacéis eventos con todos los centros para, entiendo, crear comunidad entre todos los directores o todos los propietarios y que se sientan, oye, como parte de una familia, ¿no? Y donde puedan intercambiar entre ellos mismos, pues bueno, todas las experiencias que van sumando cada uno en sus centros, ¿no? Es que la fábrica de experiencial que permite la comunidad sano es el elemento absolutamente diferencial. Eh, el no sentirte solo en la gestión de un centro deportivo, de un negocio del deporte, es fundamental para afrontar momentos muy duros, momentos en los que vacilas y en los que dudas absolutamente de todo. Dudas de tu producto, dudas de tu personal, dudas de la competencia de tu personal e incluso de tus competencias propias, no sabes exactamente dónde apuntar para formarte o para reformarte, no sabes dónde apuntar para reinvertir y a veces cometemos todo por esa propia impulsividad que nos da la angustia, pues cometemos errores que, bueno, pues que son absolutamente consustanciales con nuestro mundo, con el mundo del fitness. Yo cuando visito, y tú sobre todo, que viajas más que yo y has visto miles y miles de modelos, no te explicas por qué este señor o este chico o esta chica hizo una inversión absolutamente escandalosa, inamortizable en algún equipamiento o en alguna infraestructura que no tenía ningún sentido o no tenía ninguna aplicación a su mercado, ni siquiera a su concepto. Porque muchas veces hemos ido en este sector, y tú lo sabes bien, incorporando por imitación un montón de metodología, un montón de equipamiento, un montón de maquinaria, un montón de tecnología, incluso, que valían a alguien o que le generaban rentabilidad en un contexto y en un concepto absolutamente definido y que entendíamos que tenían una traslación absolutamente simétrica a nuestro contexto. Y eso es un error capital. Por eso, el poder tener una comunidad entre iguales, con distintos contextos geográficos, con distintos perfiles en la gestión, porque nosotros tenemos managers o franquiciados que provienen del fitness con formaciones muy específicas, con experiencia muy específica, y otros que provienen del marketing, de la abogacía, de la medicina, de múltiples campos, que no han ido alimentando, alumbrando soluciones muy interesantes. Hemos ido aprendiendo todo, poco, en esas oportunidades que generamos en los congresos, en las formaciones territorializadas que hacemos, intentando siempre que todo lo que proyectemos pues tenga una utilidad práctica y muy específica en el ecosistema de negocio que tenemos nosotros. Algo que vale para el fitness en general es posible que sea inútil para Sano en particular, para nuestro modelo y viceversa. Claro. Por tanto, el hecho de centrar el tiro y compartir dolores que son comunes hace que se alumbren soluciones que también son replicables para toda la familia Sano. Y eso es lo que de alguna forma nosotros muchas veces intentamos transmitir a los que nos dicen, oye, ¿por qué estar contigo en vez de estar solo? Es decir, pues, es verdad que yo Sí, siempre sí. lo digo, si quieres llegar rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, Sí, camina en grupo, sí, no, camina con equipo. yo soy siempre de los que digo que el valor de la comunidad es imprescindible, o sea, es algo que te da un valor, una vivencia, una perspectiva totalmente distinta a la que puedas tener tú solo navegando a lo mejor en un mar donde ni siquiera sabes dónde está. Eso por un lado, y después por otro lado, el que tenga, oye, cuáles son las fases por las que tiene que pasar, las acciones que tienes que pasar para llegar a donde tienes que llegar. No es lo mismo que te las digan alguien que ya ha pasado por ahí, en tu caso 69 veces, a
a empezar a investigarlas tú. O sea, eso es como coger la carretera de todas las curvas, a coger la carretera autopista en línea recta y a la velocidad que quieras porque es así, ¿no? O sea, yo siempre se lo digo a todo el mundo. O franquíciate o búscate un asesor que haya hecho ya muchas veces esto, o entra en una comunidad de gente que te puedas inspirar en ello. Y si no puedes, tío, hazte amigo de un mogollón de gente que tenga el mismo modelo de negocio como tú, invítalos a comer a todos 3 o 4 veces y que te cuenten, ¿no? O sea, que para mí eso es como Fundamental. fundamental, totalmente, totalmente. Ujú. Oye, Felipe, estamos hablando mucho de Sanocenter. Yo lo conozco muy bien el modelo, he estado en muchos de los centros vuestros, pero igual los capitanes, algunos todavía no conocen el Sanocenter. ¿Por qué no nos cuentas, bueno, así resumido, cuál es el modelo de Sanocenter y bueno, cómo es exactamente un centro Sanocenter? Bien, pues como tú dices, el modelo SanoCenter es un modelo que se centra y focaliza en el cliente. Y no en el cliente fitness solo, sino en un cliente que necesita que le acompañemos en ese proceso de adoptar un hábito de ejercicio físico personalizado, un ejercicio físico para la salud o para la vida. En Sano siempre decimos que cualquier cliente del fitness cabe en Sano, pero no todos los clientes que entran en Sano caben en el fitness convencional. ¿Por qué? Porque aquí atendemos también a clientes que jamás en la vida se plantearían ir a un gimnasio. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos necesitan acompañamiento, no pueden acceder a un autoservicio. En segundo lugar, se sienten ridículos, se sienten espantosamente fracasados cada vez que lo intentan. Y además se refugian en la rutina o en la maquinaria que conocen únicamente y no varían. Cuando uno no varía, pues el estímulo se atenúa y no hay mejora, solamente se rutiniza el hábito Ujú. y eso conduce al abandono. En Sano tratamos de entender los objetivos y el momento vital de cada cliente, pero de una manera operativamente muy eficaz. No podemos, digamos, centrar nuestra estrategia exclusivamente en el entrenamiento personal, ese entrenamiento individualizado y exclusivo, que de alguna forma limitaría la productividad de nuestro centro y también limitaría la accesibilidad del universo de clientes al que queremos tocar. Ujú. Por eso ideamos un entrenamiento que no hemos inventado la Coca-Cola en absoluto. O sea, esto es un entrenamiento funcional sustentado en 3 pilares. El primero, la fuerza. Trabajamos en la Fórmula Group básicamente la fuerza que necesita como medicamento universal y como elemento absolutamente imprescindible toda persona en todo momento vital de su vida. Y entonces graduamos, lógicamente, un menú en el que el 60-65% de la semana se focalicen en el entrenamiento de fuerza. También, por otro lado, la parte cardiometabólica. Ujú. Trabajamos elementos cardiometabólicos para favorecer, lógicamente, ese entrenamiento de sistemas internos que nos permitan no solamente mejorar las funciones cardiorrespiratorias, cardiovasculares, todo lo que sería la vascularización periférica, pero también, lógicamente, mejorar también ese equilibrio, ese normopeso al que nosotros aspiramos también en todos nuestros clientes. Y por último, en un porcentaje inferior, pero sí muy necesario, la parte mental o emocional que tratamos de trabajar con elementos de relajación y de reseteo. Reset Life, que es la fórmula que tratamos de introducir en todos los clientes para que completen su momento reencontrando la parte más emocional que ellos tienen y recuperando toda esa tralla, todo ese estímulo a nivel de fuerza y a nivel cardiometabólico que tratamos de incorporar en la semana. Los Interesante. entrenamientos son 8 o 10 personas, la ratio siempre es 1-8, 1-10, 3 días a la semana, lo que nosotros recomendamos preferentemente, una evaluación inicial y unas evaluaciones periódicas, normalmente trimestrales, con una serie de biomarcadores que hemos resuelto de la manera más eficiente posible. Dar una información, un feedback interesante de evolución al cliente sin entorpecer lo que sería la logística y la operativa del centro, aportando en lo posible valor, porque ese es realmente el valor que
que a nosotros nos puede diferenciar. Claro. O sea que A más nivel o menos de... eso. Bien, a nivel de... Un par de cositas. A nivel de fuerza, bueno, ya me está diciendo que estáis basado en como un 80% de vuestra metodología, o un 60% de la metodología de entrenamiento está basado en la fuerza, y cada vez más la fuerza está siendo más... Se habla más de la fuerza, ¿no? Pero no solamente en nuestro sector, sino en el sector médico. O sea, que cada vez más los médicos prescriben la fuerza, o sea, el entrenamiento de fuerza, y cada vez más tengo clientes que me dicen, oye, me llega la gente pidiendo quiero entrenar fuerza. Eso no me va a pasar en la vida, ¿no? O sea que no sé si en vuestros centros estáis teniendo también esa sensibilidad porque es algo, bueno, y de hecho en los centros deportivos al uso, ya sabes que están reestructurando al 100% sus salas porque la demanda es 100% distinta, ¿no? ¿A vosotros habéis notado este cambio también de necesidad de la población? Bueno, nosotros es verdad que lo hemos notado, afortunadamente, porque ya iniciamos todo nuestro centro en el año 2015 sin unidad de trabajo cardio. O sea, nosotros no teníamos unidades cardio y la gente te venía preguntando, pero bueno, ¿cómo vamos a entrenar? Si no tenemos cintas de correr, no tenemos bicicletas, no tenemos elípticos, no tenemos... Bueno, es que para trabajar a nivel cardiometabólico no hace falta trabajar en ese sentido. Nosotros vamos a trabajar la fuerza como elemento nuclear. Y a partir de ahí, pues estableceremos pautas pues, para que el impacto y el estímulo sea de fuerza resistencia, de fuerza máxima, trabajaremos potencia, trabajaremos factores de reequilibrio, o sea, trabajaremos patrones de movimiento. Y a partir de ahí, eso es lo que ha ido de alguna manera generando un aprendizaje y una exigencia importante en la masa de clientes que hemos tenido. Ahora nos sentimos pues, profundamente orgullosos de que por fin el sector médico-sanitario entienda que el trabajo de fuerza es infinitamente más rentable, más interesante que buena parte de la farmacología crónica que endosan a perfiles como mujeres, sobre todo a partir de los 40, con todo lo que es el periodo menopáusico, entre la pre, la durante y la posmenopausia, o todo tipo de mayores de 40, mayores de 50, en las que la fuerza es un factor clave de enjuvenecimiento, ¿no? Que es lo que estamos desarrollando ya en el nuevo formato sano, ¿no? Muy bien, fantástico. Si yo soy un franquiciado sano, digamos que una de las cosas y de los valores que tengo, entiendo, son esa metodología de entrenamiento, pero ¿está encorsetada o yo soy un técnico y lo adapto a mi forma de ser y a mi forma de entrenar o es algo que está metodología Bien, cerrada? no, a ver, esto ha sido siempre un debate intensísimo dentro de la familia sana, precisamente porque nosotros marcamos unos parámetros de planificación, de ordenación de cargas, muy parecido o basándonos en los principios básicos del entrenamiento. O sea, no hemos inventado nada que tú no estudiases en el año 94. ¿Qué pasa? Que se había ido abandonando por completo esa forma de planificar y esa forma de graduar la dinámica de carga y la orientación de la carga e incluso la secuencia cíclica que tiene que experimentar un cliente dentro de su entrenamiento. O sea, lo habíamos cambiado pues por sesiones tipificadas de body pump o sesiones tipificadas de X. ¿Y qué Ujú. pasaba? Pues que al final no había una evolución gradual en cuanto a mesociclos, o microciclo y mesociclo, que correspondiesen a una evolución que nosotros le planteábamos al sujeto. En sano lo proyectamos en cuatro ciclos de entrenamiento anuales de 3 meses. Son 3 mesociclos y cada uno con sus microciclos correspondientes de carga, de transición, de restablecimiento. O sea, intentando en lo posible que el cliente tenga un objetivo trimestral claro y que sepa a qué estamos jugando. ¿Son Porque eso pactados esos objetivos con el cliente al inicio del trimestre o como... no son pactados, son lo que toca, pero se personaliza y se gradúa la carga y la intensidad en función del perfil de cada cliente. Lo más complejo en sano, en una clase de sano, es que
pueden trabajar 8 personas con un mismo patrón de movimiento, pero con distintas graduaciones de intensidad y de carga. ¿Qué quiere decir? Que la labor del entrenador, la conducción de un entrenador es muy compleja dentro de las clases Sano. Tiene una libertad en la programación de contenido, pero siguiendo esos parámetros de planificación que nosotros marcamos. Esos parámetros de planificación responden a dos claves. Primero, asegurarnos una evolución segura, que no genere momentos de inseguridad por sobrecarga o por infracarga. Es decir, que no generemos el estímulo suficiente. Si no hay estímulo entrenante, pues aquello se convierte en un placebo. Ni tampoco nos pasemos y podamos generar algo, una lesión o una incomodidad en el cliente. Y en segundo lugar, la clave de ciclos de retención. Ciclos en los que tú estás trabajando por un objetivo, porque va a haber una evaluación y va a haber una medición y vamos a generar ranqueo, pero un ranqueo sano, saludable, que produzca gamificación dentro del grupo y también entre los grupos de Sano. Ah, qué bueno. Eso pues, ha costado mucho introducirlo, pero creo que es un hábito sano. ¿Por qué? Porque volvemos un poco a sentirnos los profesionales protagonistas de, de esa planificación y programación que necesita toda actividad que pretenda mejorar la vida de las personas. Y en este caso, aunque eso implica, evidentemente, un trabajo fuera de lo que es la docencia directa, entendemos que es necesario, sobre todo para que los entrenadores puedan, a pesar de que se haga una planificación concreta, pues puedan individualizar cargas y puedan individualizar incluso progresiones y regresiones específicas para el cliente que ya viene pues habiendo superado una operación de cadera, habiendo superado una patología de rodilla o habiendo superado un cáncer o una patología cardiorrespiratoria. Qué bueno. El otro día visitaba un centro de entrenamiento al estilo Sano, no era un centro Sano, y me llamó la atención porque tenía un corner donde era para hacer entrenamiento libre, ¿vale? Es decir, tenía como un mini gimnasio, quizá no tan el mini gimnasio este que me dices tú que teníais en el centro de Albox, pero era un centro que podía tener, ese mini gimnasio podía tener, yo qué sé, 30 metros cuadrados, donde tenía una cinta, una elíptica, un press banca, o sea, tenía como 4 o 5 cositas, y le dije yo, ¿y esto te funciona? Y sorprendentemente me dijo, dice, esto es una de las líneas de negocio dentro de nuestro negocio. O sea, nos sirve, por un lado, para captar un tipo de clientes que no captaríamos en algún momento. Y por otro lado, para clientes que han pasado un ciclo con nosotros, no los perdemos porque continúan en nuestro pequeño gimnasio, digamos, de uso libre, ¿no? Y esto, si le llamamos una similitud también a los tan conocidos box de CrossFit, ¿no? Esos open box que también tienen, ¿no? No sé, esto si lo estáis integrando en los centros sanos, si no, ¿qué opinión tienes sobre esto, Felipe? Pues sí, efectivamente lo integramos. Ya lo pusimos en marcha en el 2020, precisamente con la pandemia. Fue una de las reacciones que tuvimos que incorporar durante la pandemia y ya en post-pandemia el modelo SanoFit precisamente tiene ese espacio que se denominó Fit Experience. ¿Y por qué? Pues porque al final, no solo por las razones que te dieron, las comparto totalmente, sino también para completar las sesiones o la carga de entrenamiento que necesitan algunos de nuestros clientes. Date cuenta que lo normal es que tengan 3 sesiones de entrenamiento a la semana, pero hay gente que le gusta entrenar 6 días a la semana. Entonces, lo importante es que ese espacio se reserva igual que se reserva una clase en Sano. Ese es el factor diferencial con cualquier otro gimnasio. Si la ratio o el aforo máximo son 8 por cada fracción horaria. De tal manera que si tú quieres o necesitas o tienes un hueco se te generó un hueco pues porque, te anularon una reunión y tienes la posibilidad o bien de completar o bien de compensar o bien de recuperar alguna sesión, automáticamente puedes reservar
y tener tu sesión. En la aplicación nosotros tenemos 3 tipos de rutinas, que son las que se pueden hacer en cada Fit Experience y son las que de alguna manera van orientando. Normalmente está el manager, ahora en esos centros SanoFit, que son un poquito más grandes, lo tenemos en Torre del Mar, lo tenemos en Zafra, lo tenemos en Cazorla, por ejemplo, en Jaén. O sea, entonces, esos centros tienen un espacio en el que el manager tiene la parte de atención comercial y atención a los clientes que están en esa fase de Fit Experience. Y está funcionando realmente bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están todos? Por la falta de espacio en muchos de los centros y porque, bueno, normalmente es la falta de espacio, porque incluso en aquellos en los que se ha podido se está ya implantando. Se le está abriendo también ese abanico de posibilidades de complemento al cliente. Nosotros, de todas formas, no contratamos. Si no contratas Sano, no puedes contratar Fit Experience de manera individual. Creemos o tenemos una fe ciega en el entrenamiento conducido, el entrenamiento con un profesional. Y esto puede ser siempre un complemento, pero no el objeto único de producto. No nos olvidemos también, muchas veces, y a mí me pasa también, porque, bueno, vengo de la parte más técnica, ¿no? Y siempre he sido un defensor 100% de la parte técnica, de estar con el cliente, de hacerle un proceso de inducción, de no sé cuánto, mandí patán. Pero oye, Felipe, no nos tenemos que olvidar que hay gente que no quiere eso. Yo no quiero eso. O sea, yo, por ejemplo, voy al gimnasio, voy por la mañana cuando no hay el tato porque es 24 horas, ahí hago yo lo que a mí se me apetece porque yo sé cómo hacerlo y no quiero saber absolutamente nada ni del entrenador, ni del programa de entrenamiento, ni de nada, ¿no? O sea, que yo creo que ahí hay un nicho también, pero oye, quiero tener exclusividad, quiero que cuando vaya me atiendan bien, o sea, ¿entiendes? O sea, que quizá eso, no hemos estado siempre muy renegados a esto cuando, oye, no tiene nada malo que haya también alquiler de instalaciones, ¿no? Es cierto, pero fíjate, Nacho, ese perfil viene del fitness. O sea, ese dentro del 20%, siendo muy generoso, que en España consume fitness de manera habitual y que además tiene ya una experiencia y tiene una formación incluso en este producto, en este mundillo, es verdad que puede, y de hecho existen muchas personas que necesitan o que quieren esa exclusividad, pero a su rollo, a su ritmo, de manera muy autónoma. Pero claro, nosotros no queremos pescar dentro de ese 20%. Nosotros estamos orientando Sano para pescar en el 80% al que todavía no hemos sido capaces de trasladar un mensaje lo suficientemente asertivo, lo suficientemente persuasivo para que vengan a nuestra casa a mejorar su calidad de vida de manera integral. Entonces, ese 80% no viene normalmente porque no le gusta, porque además no se siente seguro, porque además los gimnasios, tal y como están montados, si tú te pasas por un gimnasio a las 5 de la tarde, en cualquier punto de España, priman, como tú bien has dicho, las zonas de fuerza, fuerza peso libre, fuerza con palanca, fuerza funcional. Se ha marginado la parte cardio, se ha marginado la fuerza guiada, la fuerza selectorizada. ¿Y qué ocurre? Pues que una persona que llega nueva se topa con una tribu que ha colonizado prácticamente los espacios y que intimida al que no tiene ni costumbre, ni tiene pues ese hábito y que le cuesta muchas barreras tomar la decisión de ir. Si se encuentra en su primera impresión con ese circo, normalmente sale con un rebote importante. O sea, hay una frustración importante. Claro, nosotros queremos que ese inmenso 80%, queremos pescar en ese inmenso 80%. Y queremos pescar facilitando su experiencia. Y la experiencia nos dice que facilitar la experiencia no es bajar el precio, sino conducirle su experiencia, acompañarlo en su experiencia y ayudarle también a que vivencie entendiendo bueno, sobre todo las sensaciones que empieza a experimentar su cuerpo.
Y eso Totalmente. parece que, bueno, pues eso no es tan baladí, no es tan baladí. Al final es lo que determina que tenga la suficiente confianza para repetir y para venir a tu casa, repetir un día, otro y generar relaciones y generar tribu con su microgrupo, que es el que tiene que arroparle. Totalmente. Estaba hablando de pescar ese 80% y me gustaría que hablásemos de pescar, ¿no? ¿Qué hacéis o cómo hacéis para pescar a esos clientes? Es decir, ¿qué estrategias de marketing utilizáis si os centráis en el digital, en el offline, el de guerrilla, no sé? ¿Qué hacéis para que un centro sano se llene de clientes? Pues hemos hecho de todo. Y además de todo lo que ha hecho normalmente el sector. O sea, hemos intentado, y tú lo sabes bien, que hemos trabajado contigo, formidable, en muchas ocasiones para el lanzamiento de algunos de los centros, sobre todo cuando teníamos especiales incertidumbres, ¿no? Y siempre Ujú. hemos echado mano de ti cuando Cuando no viene lo sabíamos ni difícil, por ¿no? exactamente. Cuando es fácil no hace falta. No, porque al final, ¿sabes? Efectivamente, cuando tú tienes incertidumbres importantes, tienes que ayudarte de los mejores, ¿no? Y la conclusión al final es que nosotros, no Sano solo, sino el sector del fitness en general, no comunica o no ha comunicado bien. No ha comunicado bien porque efectivamente, si nosotros hubiéramos comunicado mejor, pues seguramente no habría un 80% en ese inmenso océano azul en el que pescar futuros clientes que tienen una necesidad imperiosa, absolutamente imprescindible, y que no ven todavía, no nos ven como una opción razonable y sostenible de mejorar, de prevenir, de promover su salud. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que buscar otros compañeros de viaje que están acostumbrados a hablar en exclusiva casi con ese 80%. No me Mm, refiero solo al sector médico-sanitario, que también, pero también a otros sectores que conviven con el sector médico-sanitario de manera directa o indirecta y que mantienen un lenguaje y canales de comunicación con esos sectores. Nosotros estamos desde hace unos meses trabajando muy estrechamente con el mundo del seguro, con el mundo de agregadores de salud, con el mundo de médicos sanitarios, precisamente construyendo un ecosistema de confianza para que confíen en depositar, en prescribir nuestros centros como centros de confianza, exigiéndonos también unos reportes de calidad seguros, fiables y confiables de la información que necesitan estos operadores, exigiéndonos también una evaluación en biomarcadores suficientemente objetivas y rigurosas para que un sector que normalmente nos ha mirado con recelo y siempre por encima del hombro, empiecen a mirarnos a la misma altura de los ojos. ujú. ¿Por qué? Porque necesariamente el deporte o el fitness vinculado a la salud puede ser un, eh, una solución absolutamente sostenible para hacer sostenible, valga la redundancia, nuestra sanidad, nuestro sistema sanitario público y privado. Ahora mismo el sistema sanitario privado sí está mirándonos y empieza a mirarnos con urgencia, con ojos Correcto. de deseo. ¿Pero por qué? Porque se han limitado, se han estrechado, han menguado enormemente los márgenes de negocio que ellos tenían. Han aumentado un 33% la siniestralidad de los tenedores de seguro o pólizas que están vinculadas con la salud. Se han incrementado las ratios de riesgo vida en las pólizas de vida aproximadamente un 7-10% desde el COVID. Todo ha hecho que incluso si baja un punto porcentual la esperanza de vida en algún territorio, empiezan a temblar las pólizas de deceso, que son, al fin y a la postre, las más interesantes económicamente para cualquier compañía de seguro. Por tanto, cualquier elemento, fármaco, eh, seguro, sano y sostenible, como lo somos nosotros, que pueda mejorar esa expectativa de vida, que mejore la calidad de vida y que reduzca la siniestralidad, o sea, el consumo de actos médicos sanitarios, pues va a ser bienvenido en el futuro. Ujú.
Pero ¿qué Ese más es un hacéis? poco el Porque objetivo. esto me parece bien, o sea, el tener ese Ujú. tipo de acuerdos con ese tipo digamos, de sectores, pero algo más tendréis que hacer, ¿no? O sea, cuando abre un Sano Claro. en una ciudad, quizá en un pueblo, quizá menos, ¿no? Porque es más fácil que ese boca a oreja funcione, ¿no? Pero cuando llegas a una ciudad donde eres un puntito ahí en mitad del océano, ¿qué hacéis para atraer a clientes? O sea, ¿es el Primer propio entrenador el que se mueve o es desde la central? ¿O cómo se articula, digamos, todo esto? Es un trabajo conjunto que va combinando lo que serían acciones online con acciones offline. Está claro que hay una acción offline directa que capitanea de alguna manera el manager y el equipo de entrenadores. También la central, porque peina el ecosistema relacional que puede tener ese centro. Hablamos de negocio, hablamos de instituciones, hablamos de empresas, hablamos de comercio, hablamos de clubes, hablamos de un ecosistema de alianzas que pueden ser estratégicas, que pueden ser muy interesantes. Pero también hablamos de instituciones. Nosotros normalmente trabajamos en las instituciones públicas que guardan relación directa con los principios que nosotros defendemos. Pueden ser, lógicamente, instituciones municipales, educativas, médico-sanitarias, que tienen relación directa con la calidad de vida, con el bienestar de las personas. Por otro lado, hay acciones online que se estructuran y que se vertebran desde central, no solamente en los sitios web propios de la marca, sino en todo lo que serían las redes sociales que son interesantes para generar conocimiento e impactar en esa geolocalización que trata de hacerse. Evidentemente, nosotros no crecemos pues por cómo crece o cómo impacta un centro convencional. Nosotros crecemos preferentemente en una relación 70-30 por medio de la referenciación. Y la referenciación parte de la prueba, parte de una experiencia de prueba porque es mucho más fácil explicar en la práctica el producto, el modelo, que explicarlo en una red social, con un vídeo o con un impacto mediante un flyer parabriseando, ¿no? Tenemos que hacer que vengan, por supuesto, pruebas gratuitas, una o dos, porque si no tienes la suficiente información o el suficiente estímulo en una prueba, tienes que repetirlo. Y no repetirlo solo. Siempre hacemos todo lo posible porque lo repitan invitando a otra persona y se Mm. conviertan, lógicamente, en esa segunda prueba, se conviertan en embajadores del nuevo. Y esa cadena de embajadores del nuevo es la que tratamos de repetir y tratamos de trabajar. Está Sí, claro yo que... siempre Ujú. no, te decía que yo siempre digo que cuando viene un nuevo socio al club, lleva debajo de su mano o debajo de su brazo cinco nuevos clientes potenciales que, si no hacemos un trabajo correcto de referral o de referencia o como queramos llamarle, esos no van a venir nunca, ¿no? Hay centros que tienen un trabajo proactivo muy bueno a la hora de traer a clientes potenciales. Nosotros trabajamos con 2 franquicias americanas que las 2 están cortadas por el mismo patrón. O sea, su base de captación de clientes son 3. Una, ubicación, es decir, los walking que pasan. Otra, la referencia. Y otra, los leads a través de campañas en redes sociales. Y esa es su historia, ¿eh? Oye, hay una cadena con la que trabajamos que no le permiten abrir los centros hasta que no tienen 2.000 leads. 2.000 leads, ¿eh? Hablando en ubicaciones como Madrid y Barcelona, que para conseguir 2.000 leads tienes que meterle mucha pasta, ¿no? Y tienen hecho ya sus estudios, saben, oye, cuántas cantidades de leads tienen que conseguir, cuánto, no sé cuánto, esto, cuánto. Y lo tienen todo tan estudiado que por otro lado, oye, está bien, pero dependen tanto ese tipo de negocios del marketing y de las ventas, porque tienen un sistema de venta americano 100% a la hora de hacer seguimientos comerciales, etcétera, etcétera, que no sé si esto vosotros lo adoptáis, o sea, no sé si tenéis esa visión y ese, digamos, ese trabajo tan concienzudo hacia la venta, con personal exclusivo hacia la venta, para trabajar, digamos, todo lo que se ha generado en referencias, visitantes y leads generados por diferentes medios.
No, y además porque no estamos en la misma sintonía, no estamos en la misma frecuencia. Esos modelos, lógicamente, son modelos a metraje, son modelos a volumen, son modelos efímeros. O sea, y nosotros tratamos de arraigarnos en la plaza. El arraigo en la plaza significa que el arraigo no solamente es en el entorno más inmediato, sino que tratamos de generar promotores dentro del propio centro sano. Sabemos perfectamente que cada promotor puede generar esas 5 personas, esas 5 ventas posibles a lo largo y ancho de la vida del cliente. Si la vida del cliente supera los 12 meses, los 19 de media que están en un centro sano, pues son muchos los clientes que pueden ir generándose a partir de esas rotaciones naturales. Pero además, si contenemos los 10 clientes o los 10 no clientes, los 10 clientes que puede llevar también en el otro brazo el cliente, pues por una mala impresión, por una mala praxis, por una mala experiencia, pues ya hemos ganado bastante más. Es decir, no podemos utilizar las mismas estrategias, las mismas metodologías que utilizan centros que tienen distinto enfoque y distinto concepto, porque además generaríamos frustración. Nosotros no podemos atender 50 altas de pronto, porque generaríamos un problema logístico importante y además generaríamos frustración en clientes que vienen buscando entrenar en sano a las 8 de la tarde en una cantidad del 70%. De todas Entonces, formas, te estaba hablando de centro, boutique, uh-huh. de el más grande 300 metros cuadrados, ¿eh? Sí, además, 250, 300 metros cuadrados. O sea, no te estoy hablando de macro gimnasios, ni mucho menos. Estoy hablando de centros de estos. Por ir perdóname que avanzando un voy. poco, dime. Ahora, no, que se me había ido. Por ir avanzando un poco, porque se nos va el Sí. tiempo, podríamos estar aquí, me parece que 3 horas charlando, Felipe. Te había dicho 1 hora y media, fíjate por dónde vamos ya. Bueno, mira, Sí. hablabas de ese cliente que tiene su vida de permanencia dentro de un club sano de 19 meses, que me parece brutal, me parecen unos datos espectaculares. Para llegar a eso, ¿pago por uso o membresía? Membresía. Siempre. Siempre, ¿no? Membresía, sí. Tenemos también prácticamente en un 10% hay pago por uso, 10% que es muy complementario y muy circunstancial, es decir, de centros que tienen una circunstancia específica, bien sea por la estacionalidad, por la ubicación o Por la costa, incluso ¿no? por el. Exactamente. Pero si no, normalmente membresía. Membresía es lo que mayor arraigo posibilita y lo que nos separa de alguna forma de ese modelo primario, ese modelo inicial de los centros boutique, el modelo anglosajón que quiso venir y vino a España y colonizó y penetró, pero que después tuvieron dificultades para mantenerlo. Hace poco leía un artículo sobre Sano que veía que, o sea, decía que estaban buscando nuevas tendencias dentro de Sano, ¿no? Como ubicaciones en hoteles, reconvirtiendo gimnasios, bueno, que me hablabas un poco, creo que de Zafra y alguno más. ¿Cuáles son ahora mismo, digamos, los modelos así rápido, ¿no? Que hay dentro de Sano. Sanofit, que es el que acabamos de hablar, en el que se ¿Sí? combinan al menos entre 2, 3 salas de entrenamiento dirigido y un espacio, normalmente un espacio que oscila entre los 40 y los 100 metros para esa zona Fit Experience. Lo que sería Sano, el Sano Fit, o sea, el Sano 4.0, que son mínimo 3 salas o 3, 4 salas, pero exclusivamente dedicadas a entrenamiento dirigido, aproximadamente 60 metros cuadrados por espacio. Algunos de los espacios también combinables con tabique móvil y eso nos posibilita que en determinados horarios podamos duplicar espacio. Y lo que sería el Sano 3.0, que es un Sano con 2 salas. Es el mínimo que nosotros recomendamos, que puede estar con una dimensiones mínimas de 200 metros cuadrados. Ya por debajo de 200 metros cuadrados no solemos hacer ningún centro sano. Después está Fíjate Sano que Hotel.
Perdón, no, te refieres cuando empezasteis, erais centros muy pequeños de 80, 100, 120 metros cuadrados con una sola zona de entrenamiento que hay veces que se compartían, digamos, dos entrenadores, quiero recordar, ¿no? Y fíjate que ha ido evolucionando ya no a dos, sino a 3 zonas de entrenamiento y a 3 zonas de entrenamiento más una zona de entrenamiento, digamos, libre, digamos, open box, como queramos llamarle, ¿no? Efectivamente, o sea, eso ha sido parte de ese proceso de aprendizaje. Es decir, mantenemos la primera franquicia, está en marcha, la primera franquicia que se firmó fue en Sano Roqueta de Mar, tiene 135 metros cuadrados y está en techo desde hace años, desgraciadamente. Es decir, si hubiéramos podido superar esos 135 metros y haber llegado a 160 metros, pues tenía la posibilidad de crecer en torno a un 30-40% de clientes, Claro, ¿no? Porque ese centro lleva con lista de digamos, espera, lista de espera desde que se abrió prácticamente. qué Entonces hemos alegría. ido aprendiendo que el tamaño importa también, sobre todo en la escalabilidad y en la rentabilidad del modelo. Ujú. Como bien decía, hay otros dos modelos, que se llama Sanotel. Esos modelos en hoteles se han ido ubicando en aquellos espacios, ya no solamente la parte gimnasio que había que dejar al hotel pues de uso autónomo, sino en aquellos espacios complementarios, salas que el hotel pues no tenía tampoco en uso o que tenía en un uso muy marginal para completar también una oferta no solamente para el perfil huésped, sino también para el cliente del entorno residencial de donde se Ujú. ubicaba el hotel. Y aire baisano, o sea, todo lo que sería el entrenamiento outdoor, ¿no? Todo esto lo fue trayendo también la pandemia. La pandemia hizo que, bueno, que emergiesen modelos alternativos a la fórmula normal, a la fórmula habitual, y en eso estamos. La verdad que intentando crecer a futuro en modelos muy sostenibles, muy flexibles, que vayan caminando un poco al mismo ritmo que nos va marcando el cliente, ¿no? Y la exigencia de un cliente que es más dinámico que nunca, ¿no? Y Totalmente. que exige que esté a la altura para mantener su ritmo, ¿no? Y en eso Totalmente. estamos implicados. Cuando decías antes que influyó mucho la pandemia en todos estos cambios, me acuerdo de un vídeo que se hizo viral de un entrenador de Sano, no recuerdo de dónde, pero que salió por todos lados, salió en la tele. Y, coño, ahí tuviste un poco de publicidad gratuita, ¿eh? O sea que fue la caña ese vídeo. Pues sí, la verdad que fue una tremenda casualidad. Fue en Mairena, en la localidad de Mairena. Mairena, y la verdad que, pues, agradecido al máximo, porque fíjate, son cuestiones que uno no sabe por qué se viraliza algo Sí. simpático, algo curioso, con un fin, yo creo que todos en ese momento compartíamos y que todos en ese momento estábamos hipersensibilizados y llegó en el momento justo. O sea que, Claro. bueno, pero ya te digo que más allá de todo eso, es verdad que si de algo empezamos o nos sentimos especialmente orgullosos es que Sano digamos, la marca se ha comido al concepto. Y ahora hay muchos que montan un Sano llamado Pepito Pérez y socio, pero lo que montan es un Sano. Pues como un Sano, pero que le llamo one-to-one training. Hace relativamente poco estuve en... ¿Dónde fue? Yo cuando... Creo que fue en Ciudad Real. Normalmente yo cuando voy a un gimnasio a trabajarle hago un estudio de lo que hay alrededor y estuve en un gimnasio, digo, esto es un Sano, yo no sé si eso llegó a ser sano o no en su momento, pero parecía una calcamonía de un Sano, o sea, digo, hasta el Sí, logotipo se parecía todo, en fin, yo no sé si sabes cuál es o sí, no, pero sí, ya sí, 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 ¿no? Vale, pues sí, sí, sí. y es cierto, o sea, muchos piensan Se que formó no. con nosotros, se formó con Claro, nosotros y en el último momento decidió hacerlo él solo, con su marca y ah, con su estilo. Pero bueno, pues fíjate, nada, hay copias en, no sé si en Pontevedra o en A Coruña, no sé en qué pueblo. Nosotros hemos visto fotos con copias literales de todo el claim, de todos los mensajes, todo lo que es la estética interior y exterior. No hay ningún problema. Jamás hemos denunciado nada que... ¿Por qué? Porque al final, si le ha servido de inspiración y está ganándose la vida y no afecta en el radio de acción a ningún centro sano de la red, nosotros encantados no incluso de echarle un obstante, cable. no obstante, te voy a decir una cosa.
el que sea bonito, la decoración, el cómo esté montado, el que sea igual por Ujú. fuera, da igual si lo que hay dentro es cómo se gestiona, si cómo es la metodología, si todo eso no está, el que sea bonito da igual. O sea, o el que sea por afuera igual, no, eso no le va a llevar al éxito seguro, ¿vale? O sea, lo que le va a dar éxito son las mimbres de ese proyecto, ¿no? O por lo menos así lo entiendo yo y tampoco tiene por qué probar mucho. Ahora bien, jode, que te copien. Eso siempre jode, ¿no? Pero bueno. Sí, yo tenía mucho disgusto al principio. Al final, ¿sabes qué pasa? Que entiendes que estamos en una sociedad y en un sector que no deja de avanzar, no deja es súper dinámico y necesitamos referentes. Y el hecho de que nosotros, desde la más humildad, de la humildad más absoluta, sirvamos de referente para nuevos emprendedores o para aquellos que quieren iniciarse en este camino, pues nos parece Totalmente. mucho mejor que si se referencian en alguien o en algo que no tenga tanta solvencia, ¿no? Por tanto, orgullosos de que seamos referentes. Si realmente ellos entienden que podemos o que pueden tener una oportunidad dentro de Sano, encantadísimos de ayudarles. Y si no, también hemos ayudado a muchos proyectos que al final han sido proyectos particulares y que, bueno, pues incluso hemos visitado pues para ver cómo ha quedado y abierto a colaborar. Es decir, de hecho, hay un proyecto importante y una evolución importante de Sano que se presentará a principios de año, en la que Sano pretende abrirse bastante a muchos boutiques que ya están operando en territorio nacional y que, bueno, pueden también incorporar algunos de los principios metodológicos de Sano porque va a ser lo que van a ir buscando un flujo de clientes que estamos canalizando. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Creo que ya entiendo de por dónde vienen esos clientes y como creo que ya voy entendiendo un poco de esta conversación. Pero bueno, ya lo veremos de cara al 2024. Felipe, ¿quiénes son los inversores de Sano? O sea, no quiénes son los que han puesto la pasta para hacer la franquicia, sino cuál es el perfil ideal para vosotros para que pueda invertir en un centro sano. En realidad no tenemos un perfil absolutamente definido como ideal. Es decir, el inversor de Sano normalmente proviene de nuestro mundo, proviene Ujú. de él, ha sido o ha formado parte del sector fitness en distintas posiciones y llega a una edad en torno a los 30, 35, 30 y tantos, 40, en la que ya toma la decisión y toma el control de su vida o pretende tener el control de su vida. Porque además esto es un mundo en el que las posiciones directivas, las posiciones de algún tipo de responsabilidad son muy escasas. En grandes cadenas hay un coordinador, hay un director, pero no hay más Ujú. posiciones directivas, con lo cual puedes verte a los 40 años como tropa y eso asusta mucho. Sí. Y porque si a los 20 años haces lo mismo o a los 40 haces lo mismo que hacías a los 20, cuidado, porque también envejecemos y además también pues nos frustramos, ¿no? Emocionalmente. Y eso es lo que ese perfil normalmente cuando solo o en compañía de personas de confianza deciden invertir y deciden asociarse, son magníficos proyectos a futuro de Sano. Y de hecho tenemos como 4 referentes de ese tipo que ya tienen 2, 3 y hasta 4 centros Sano en marcha. Conocen perfectamente el sector, saben trabajarlo, se han imbuido y han hecho suyo toda la filosofía Sano, nos están ayudando a crecer, a madurar el proyecto y sobre todo el mapa de proceso de una manera pues extraordinaria porque entienden perfectamente los tiempos y entienden los ritmos de este modelo de negocio. Ujú. Otros inversores de cualquier tipo, tenemos, como te decía, inversores que provienen del mundo de la banca, del mundo de la medicina, tenemos dos médicos que han entendido que Sano pues puede ser un complemento perfecto para esa parte que ellos no dominan tanto. Los médicos son especialistas
absoluto en la reparación, pero no en la promoción de la salud, en la Claro, prevención de la enfermedad. Los que prevenimos la enfermedad y promovemos la salud somos nosotros. claro. Somos los auténticos centros de salud. Después están los centros de reparación, que les llaman hospitales, les llaman centros de salud, ambulatorios. Y esos médicos han entendido que hay un complemento perfecto, que hay una sinergia y una simbiosis perfecta con nosotros. Y han invertido. Y son personas que tampoco tienen esa angustia vital que tienen otro tipo de inversores con negocios en los que esperan un retorno o esperan multiplicar, digamos, la inversión en un espacio absolutamente incoherente de tiempo. Entonces, para nosotros, ya te digo, creo que esos son los perfiles idóneos. Ahora sabes que al menos más del 20% de los nuevos centros están comandados e invertidos y algunos ya gestionados también por clientes de Sano. O Ah, sea, qué bueno. nosotros estamos creciendo en la base de clientes Volvemos a la satisfechos. comunidad otra vez, ¿eh? Comunidad Totalmente. del propio centro hace que la To- comunidad de los propios centros crezca, ¿no? O sea, que qué bueno, Sí. qué bueno. Y de Hablando un hecho, poco sí, de, sí. sí, bueno, hablando un poco de ese retorno, ¿no? Que decías tú que quizá hay ciertos sectores o ciertos inversores que entienden que ese retorno de inversión no es tanto como otros, ¿no? O sea, ¿en qué retornos de inversión estaríamos hablando de unos números interesantes dentro de una inversión en un centro sano? Mira, el retorno de la inversión de Sano está, está entre 16 y los 20 meses. A ver, ha habido centros que han tenido un retorno y un payback en menos de 12 meses y hay otros que se han ido a 24. Lo normal Ujú. es la horquilla media entre 16 y 20 meses. Eso permite a un centro que una vez termina la relación con nosotros, que serían pues 5 años, 60 meses, haya duplicado el valor de su inversión en ese periodo. Y eso es lo que nosotros deseamos, queremos y por lo que trabajamos. También, lógicamente, en el entendido que la mejor fórmula y la mejor forma de seguir confiando en Sano no solo es que se quede con un centro, sino que abra su segundo centro. Y para eso trabajamos intensamente, para valorar y estudiar cómo y de qué manera ese inversor puede colonizar el espacio que mejor conoce y con la ayuda de esos recursos humanos con los que está trabajando, que está mejorando y que está perfeccionando, incorporarlos para poder colonizar un espacio. Totalmente. No sé si conoces las franquicias Tecnocasa, que son inmobiliarias, no tiene nada que ver con esto. Tengo yo un amigo que es empezó con una pequeña inmobiliaria y, oye, ha ido creciendo. Él está a cargo de no sé cuántas inmobiliarias y ellos tienen un modelo de crecimiento digno de que te sientes con un capo de los de Tecnocasa para que te cuenten. No sé si lo has estudiado alguna vez o no, pero oye, yo cuando me siento con él flipo, ¿eh? Porque es un tío, bueno, por eso está donde está, ¿no? Pero que tienen un modelo de crecimiento de cómo van los propios trabajadores, van abriendo no sé cuánto y le van... Bueno, una historia, esa de crecimiento brutal. O sea, que te animo a que, a Muy que, interesante, muy interesante. a que lo estudies, ¿vale? Vamos a ir Muchas gracias. terminando ya, Felipe, porque son ya un buen rato la que vamos hablando, pero me gustaría que me digas hacia dónde va Sano. O sea, un poco si tuvieses que pensar un poco más de hacia lo largo, o sea, llevamos 9 años, no sé, 9 años más o 8 años más, oye, ¿dónde ves Sano? ¿No? O sea, ¿dónde quieres llegar con este proyecto? Pues mira, con este proyecto yo quiero llegar lejos. Lejos, no solo ya por responsabilidad, digamos, personal o responsabilidad empresarial, sino por responsabilidad social. Yo creo que hacemos mucho bien a sociedades muy enfermas, sociedades muy envejecidas, cada vez lo van a ser más, y en las que somos la única alternativa viable y sostenible a una medicación crónica y a una dependencia absoluta del sistema de reparación nacional, el sistema de seguridad social o de médico sanitario. Por eso es por lo que creo
que tenemos la responsabilidad, todos los que estamos en nuestro sector, de hacer los deberes para acomodar nuestros centros, acomodar nuestra comunicación y nuestro mensaje a ese inmenso 80% que tiene una necesidad enorme de nuestros servicios. Entiendo que crecer, y máxime con una empresa como esta, que no está participada por ningún fondo de inversión, nos hemos sustentado siempre financieramente en nuestro franquiciado, en nuestro trabajo. No tenemos ni un solo préstamo vivo, o sea, no estamos endeudados, pero siempre hemos caminado dentro de la humildad más absoluta con los pies en el suelo. Hemos hecho lo que en cada momento nuestros recursos nos permitían hacer. Pero tenemos claro que el objetivo, a partir de ahora, es muchísimo más ambicioso. No hemos hecho sino comenzar. Y en el 2024 vamos a introducir un viraje estratégico muy ambicioso, precisamente para acelerar esa puesta en marcha de unidades que puedan dar servicio a todas las ciudades, a todos los rincones en los que hay una necesidad extraordinaria de tener servicios de entrenamiento personalizado, de ejercicio físico personalizado para la salud, de calidad y accesible. No queremos servicios que sean prohibitivos, que sean premium, queremos que sean premium en cuanto a los beneficios que generan a la sociedad, pero que sean accesibles. Y por eso, en esa esperanza, en esa ilusión y con esa sana ambición, empezamos o que pretendemos empezar el 24. No vamos a crecer, evidentemente, con el modelo de crecimiento que hemos venido llevando a cabo hasta ahora, porque sería muy costoso, sería inviable para bolsillos financieros tan modestísimos como los que tiene Sano, pero como somos soñadores y a veces los sueños se nos están cumpliendo, pues no descartamos crecer y multiplicar el número de centros que van a prestar servicios sanos en el 24 y así mantener una línea de crecimiento sostenible, pero progresiva en los próximos 5 años. Qué bueno, qué bueno. Y si, Felipe, tuvieses que darle a los capitanes que hay ahí detrás 3 consejos, si están pensando en iniciarse en el mundo bueno, de los centros boutique, centros de entrenamiento, no sé, ¿qué consejo le daría a una persona que está harta de ser monitor en un centro deportivo o alguien que quiere cambiar de trabajo y quiere invertir en algo? No sé, ¿qué le diría? Primero que se forme investigando y analizando bien los modelos. De todo se pueden aprender y de todo se puede aprender no solamente cosas buenas como cosas malas. Segundo, que se asesore y que se deje acompañar por aquellos que ya se han equivocado muchas más veces que él y que entienda que con una postura humilde, pero en cuanto a tener la oreja bien abierta a lo que te puedan aportar y teniendo muy en cuenta que ese background de partida, ese back office que él acumula desde que tuvo las primeras experiencias, puede ser interesante, pero puede ser, lógicamente, tiene que ser muy flexible y moldeable. Y tercero, que tenga una máxima encima de la cabeza. Más no es mejor. Tienes que intentar ser muy eficiente, muy ligero de equipaje en cuanto a la inversión. Comenzar con mínimos productos viables también es interesante y siempre que todo lo que hagas tenga capacidad de escalar y de pivotar tanto hacia arriba como hacia abajo de una manera sencilla. De esa manera evitaremos frustraciones importantes, negocios que abren y cierran de manera meteórica. A mí me apena muchísimo, muchísimo. Cualquier negocio, pero si es de nuestro sector, me angustia. Porque a lo mejor tengo una visión demasiado soñadora o optimista, pero calculo que dentro de 5 años vamos a ser 5 veces más necesarios que ahora. Sin duda. Entonces, lo que pasa es que no podemos seguir ofreciendo un producto que hemos tratado de descafeinar por las exigencias financieras. Yo veo productos fitness en los que no me siento representado y son cadenacas, ¿vale? Por eso no nos va a hacer mejores, no nos va a hacer más confiables
con aquellos que nos pueden prescribir un flujo muchísimo más potente y sostenido que el que tenemos ahora. Por tanto, dejémonos de hacer modelos a metraje sin contenido y a base de exigencias de fondos de inversión, que no son precisamente los que empatizan con nuestro sector o con nuestro core, y vamos a poner al servicio y escuchar a las personas que no vienen a nuestros centros. ¿Por qué no vienen? ¿Y quién puede persuadirlos para que vengan? Ahí es donde encontraremos realmente un océano azul de cliente potencial que tiene que alimentar y que tiene que cualificar nuestro centro en el futuro. Totalmente, Felipe. Oye, Felipe, ha sido un placer estar contigo este buen ratico hablando de sano, del fitness, de la vida. Creo que nos has aportado un montonazo. Primero, bueno, haciendo un repaso pues, por cómo llegaste a dónde estás ahora. Después hablando con pelo y con señales de ese modelo de negocio de boutique y entrenamiento grupal. Y bueno, y luego centrándonos un poco más en el futuro, ¿no? Hacia dónde va Sano y qué es lo que vamos a conseguir de aquí a unos años, ¿no? Felipe, muchas gracias por estar aquí, por haber aportado todo lo que ha aportado los capitanes y nada, nos veremos seguro en podcast de más adelante. Muy bien, la verdad que sí, que nos veremos en muchos eventos, en muchas plazas y nada, ha sido un placer y siempre agradecido a ti, Nacho, porque cuentes conmigo y con tu casa, tu familia, que es también sano. Muy bien, Felipe, hasta pronto. Hasta pronto.